Desarrollo actividad práctica formativa, tono y registro de habla según el método de preguntas. Mi nombre es Jorge Morales y estamos realizando la actividad de la semana 4. Según el análisis, tono y registro de habla por medio del método de preguntas, según el video y según la primera pregunta a responder según el método de preguntas es ¿qué? ¿Qué registro de habla identifica la exposición de la profesora María Paz? El registro de habla que identifico de la profesora son los 4: culto, inculto, formal y culto, e inculto formal, ya que nos está explicando sobre estos temas y con claro ejemplo. La verdad que al partir ella nos explica lo que son los niveles del habla, que son estos 4, y el tono que utiliza la profesora es de carácter informativo y de manera objetiva al explicar la información de niveles de registros del habla. La pregunta 2, que es ¿cómo encuentra usted el tono y registro de habla en la exposición de la profesora María Paz-Ludin? El tono está correctamente establecido para el contexto que nos quiere entregar la profesora. Y su registro de habla es que según la situación que se encuentra la profesora María Paz-Ludin, su registro es culto informal, ya que tiene que tener un cuidado con lo que está explicando a la hora de hablar, pero no se dirige de manera literaria ni con palabras que no se entiendan a la primera, como el nivel culto, sino más bien utiliza un lenguaje más coloquial. La pregunta 3, que es ¿cuándo?, nos hace referencia a cuándo se aplica el tono y registro de habla en la exposición de la profesora María Paz-Ludin. Desde que comienza a explicar el video, ella ya tiene un tono, registro de habla planificado para la información que nos quiere entregar. Sobre la pregunta 4, que es ¿dónde se aplica el tono y registro de habla? En el video que ella sube a su página de YouTube exactamente en el minuto 1:31. La pregunta 5, que nos hace referencia a por qué serían necesarios el tono y registro de habla en la exposición de la profesora María Paz-Ludin, es por primera parte el tono es muy importante y relevante a la hora de hablar, sobre todo en el contexto que nos quiere, sobre todo en el contexto que nos encontramos. No se habla de la misma manera estando en una situación personal que dando un discurso al público. Son distintos los tonos a utilizar. Por eso a la hora de ella explicarnos el video es súper importante saber qué tono y registro de habla va a utilizar para que nosotros podamos entender el mensaje. En registro de habla, haciendo referencia al método de preguntas, ¿por qué sería necesario el registro de habla? Porque su principal función como profesora es explicar el tema de que está hablando con claro ejemplo, en este caso los registros del habla. 6. ¿Para qué sería necesario el tono y registro de habla en la exposición? El tono para poder entender de mejor manera el mensaje que estamos recibiendo. Este puede ser de tono de carácter informativo, argumentativo o persuasivo, según la situación que nos encontremos. Y el registro de habla para poder comprender una buena conversación, ya que todos nos comunicamos de forma diferente y así poder entender de qué me está hablando el emisor. Pregunta 7. ¿Quién? ¿Quién genera el tono? La profesora María Paz-Ludin. ¿A quiénes se dirige el tono y el registro de habla? A todo espacio público a todo espacio público telepresencialmente, es decir, cualquier persona que tenga acceso a Internet o YouTube puede asesorarse con la información entregada por la profesora María Paz-Ludin. ¿De qué manera se dan el tono y registro de habla en la exposición de la profesora María Paz-Ludin? El tono se da de manera objetiva, ya que su finalidad es que logre entender su mensaje mediante información y ejemplos. Y el registro de habla es de manera oral y escrita, es decir, ella planifica una información en PowerPoint o Word y
sobre dicha de los registros y niveles de habla en el valioso video. ¿Son correctos el tono y registro de habla? Son totalmente correctos. Ella habla sobre los niveles y registros del habla con información completamente acertada, con claros ejemplos y un tono muy educado para nuestro aprendizaje. ¿Consideré todos los aspectos sobre el tono y registro de habla? Sí, los consideré todos, todos los aspectos correspondientes que me entrega la profesora, según su tono y registro de habla. ¿Respondí a todos los aspectos? También. Respondí a todos los aspectos del método de pregunta sobre los aspectos de tono y registro de habla. Conclusión. Red semántica. ¿Cuáles son los niveles y registros del habla? Partiendo por los niveles del habla, son formas de entender las diferentes maneras de hablar según las diferentes culturas en que nos encontramos. Por primera parte puede ser culto, que es la mayor claridad para expresarse, puede ser de forma literaria, o sea, es un lenguaje más de diccionario. Luego tenemos el coloquial, que expresa un lenguaje adecuado de la lengua. Es un correcto lenguaje y adecuado, pero no necesariamente con palabras tan literarias. Luego tenemos el inculto, que es un escaso dominio del léxico. Sabe manejar algunos términos, pero no todos. Y vulgar, hay escaso dominio del idioma. Es deficiente, o sea, es decir, se hablan muchos garabatos. Y por esta parte también tenemos los registros de habla, que son la utilización de la lengua según la situación que nos encontramos. Puede ser formal, informal, culto o inculto. Esto va a depender de la situación en la que nos encontremos. Así que ese sería mi trabajo. Eh, Mi conclusión acerca de los niveles de habla y registros de habla, eh, en unas pocas palabras, es la forma en que nosotros entendemos las formas de hablar y la forma y la utilización de la lengua según la situación que nos encontramos. Puede ser en una situación íntima, en público, de carácter laboral, y tenemos 4 formas de verla, que puede ser culto, coloquial, vulgar o inculto. Así que esa sería mi conclusión. Muchas gracias y buenas noches.